Buenas tardes, Amado. Estamos hablando con el diputado de Morena del Congreso local. Amado, hablando sobre el tema precisamente que se está manejando últimamente y que causó mucha polémica, la iniciativa de ley que metiste respecto al tema electoral. ¿Qué nos puedes decir de eso? Raúl, muchas gracias. En principio de cuentas no se trata, Raúl, de una iniciativa de carácter electoral. Se trata de un punto que la agenda de Morena contempla de ordinario en todos los congresos de México, y desde luego en el Congreso Federal. Se trata, desde luego, de un asunto que tiene que ver con el ensanchamiento de los derechos humanos, con el hecho de que algunas prerrogativas que la ley reserva, en este caso para gente que se tiene carácter de veracruzano en la ley y en la Constitución, puedan alcanzar a muchas personas más. En opinión mía, valdría mucho dar este reconocimiento a quienes han decidido dar su vida en el Estado, conformar una familia, cumplir obligaciones, contribuir al desarrollo económico, social, cultural de Veracruz, y que están impedidos. Mire, Raúl, nada menos en la última sesión que tuvimos el día 2 de mayo, se aprobó una modificación a la Ley de Medios Alternativos para Solución de Conflictos. Y entre los requisitos que se establecen para ocupar la dirección general del Centro Estatal de Mediación es ser veracruzano. No es la única ley que lo contempla, Okay. Muchas leyes establecen como requisito que hay que ser veracruzano para tener acceso a tal o cual encargo, representación administrativa, etcétera. Entonces a mí me parece que bien vale la pena que el concepto de veracruzano, que se rige por un asunto de descendencia, ser hijo de padres veracruzanos, también se utiliza en sentido inverso, es decir, haber procreado hijos en Veracruz y haberle apostado al desarrollo del Estado. Creo que esto gana en términos de derechos humanos. Ese es el fondo del planteamiento. Oye, Amado, ya sabes que en el tema político se crean toda serie de especulaciones, y obviamente decían que esta ley, esta iniciativa tenía nombre y apellido, ¿no? Y dedicatoria, sobre todo el tema de Rocío Nale. Entiendo lo que me dices, pero no podríamos ahí pensar en una dedicatoria para el 24. La verdad es que me parece que no es la mejor manera de reconocer el trabajo que están haciendo, en el caso, los senadores Rocío Nale como secretaria de gabinete del presidente de la República, Andrés Manuel, o el senador Ricardo Agüed. Ha hecho un excelente papel en el encargo del gabinete ampliado y que regresa a su escaño en el Senado, y que tienen méritos propios suficientes el atribuirle ningún futurismo con respecto a esta ley. Tampoco me parece que sea prudente ni deseable el tratar de menoscabar el mandato que el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez recibió en las urnas de todos los veracruzanos y que concluye en el año 2024. Pero es una interpretación posible que yo, en lo particular, desde el punto de vista rigurosamente jurídico, considero absolutamente innecesaria para que puedan aspirar, en el caso de Rocío Nale, en el caso de Ricardo Agüed, a la primera magistratura de Veracruz en su momento, porque la Constitución General de la República, a juicio mío, a juicio de una serie de precedentes legales, no exige este requisito como se ha pretendido interpretar. Fíjate que qué bueno que lo apuntas, porque eso aclara ahí un poquito el tema de que esto estaba hecho para ellos, ¿no? Pues la verdad es que en política se admiten, frente a una serie de acontecimientos, de posiciones, de leyes, sobre todo una serie de interpretaciones. Alguien dijo alguna vez, Raúl, que no había hechos sino interpretaciones, ¿no? Así y bueno, es muy respetable
y deben ser respetadas las opiniones que se puedan verter en contrario a esta posición primigenia. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Cuitláhuac en este momento? El gobernador está haciendo un esfuerzo denodado por aplicar el máximo de medidas sanitarias para contener el brote del coronavirus en el estado de Veracruz, su desarrollo y la mortalidad frente a los veracruzanos. Me parece que ante una administración pública con muchos años de déficit en todos los sentidos, en lo económico, en lo administrativo, en lo político, tenemos que asumir que se trata de una administración de 2 años, que los esfuerzos están en marcha, que seguramente los vamos a ver cristalizados en lo que resta del mandato del gobernador del estado. Yo en lo particular creo que está haciendo un trabajo serio, un trabajo ordenado, un trabajo con mucha responsabilidad en materia económica. Somos uno de los estados que ha repuntado en las calificaciones de las entidades que se encargan de ello, por una buena administración en cuanto hace a las finanzas del estado. Fíjate que el periódico El Mundo hizo una encuesta, ya tiene como 5 meses, respecto a la opinión que le merecían los diferentes ejecutivos de tanto municipal, estatal y nacional. Y me llamó mucho la atención que Andrés Manuel saliera muy arriba, pero la gente sí reprobara mucho el trabajo de Cuitláhuac. La gente, digamos, al menos aquí en la zona, digamos que no está contenta con el trabajo de él. ¿A qué crees que se debe ese sentir de la población? Bueno, a mí me da mucho gusto que el presidente de la República siga con números muy altos en esa región, como lo está en general en todo el país. Me parece que si un político es bien calificado, es el presidente de la República. Creo que cualquier otro actor que se compare con él difícilmente va a encontrar sus niveles de popularidad. Por cuanto hace al trabajo concreto, a la opinión que puedan tener, pues la verdad es que no me quisiera meter a opinar sobre una metodología de estadística, de encuesta, que no conozco. Lo que sí sé decir es que la Cuarta Transformación es un movimiento que ha caminado quizás con cautela, con lentitud, pero sin pausa en la transformación del país y de Veracruz. Me parece que los frutos los vamos a ver. Yo estoy cierto del presidente de la República que sus políticas públicas, que han sido apoyadas en abierto por el gobernador del estado, van a tener frutos de beneficio para la gran mayoría de los mexicanos y de los veracruzanos en particular. Ahí tenemos el establecimiento ya a nivel constitucional de una serie de beneficios que tratan de acortar la brecha de las desigualdades en el país, que ha sido muy profunda, Raúl. Oye, y ahorita, vaya, tú que has estado en el Congreso del Estado, ¿cómo ves el trabajo del Congreso respecto al Ejecutivo y respecto al Estado? Es decir, ¿en qué ha incidido el Congreso para ayudar a mejorar la situación y cuál es su relación con Cuitláhuac? A mí me parece que el Congreso debe ser un instrumento de modificación legal muy prudente, muy reposado. Yo no soy partidario de modificar tantas leyes de manera permanente. Creo que las leyes, en principio de cuentas, por definición, están hechas para regir por un tiempo indeterminado. No soy muy partidario de la exacerbación, del acrecentamiento del trabajo legislativo. A mí me parece que se han hecho las reformas que se requieren en términos generales. Me parece que el Congreso ha jugado el papel que le ha tocado en el equilibrio financiero de Veracruz. Fuimos el primer estado, Raúl, que aprobó una ley de austeridad veracruzana. Fuimos uno de los primeros estados que tuvo una renegociación de la deuda que permitió remontar en las calificaciones financieras de Veracruz, y hemos sido de los primeros estados en
que en otros momentos ha tenido una composición de alta cercanía con el Ejecutivo y de una serie de mensajes de si están haciendo bien su papel o no, conforme a los que pueda parecer cerca o no del Ejecutivo, está pasando a otro momento. Me parece que es lo que la gente decidió en el 18. Claro. Oye, quisiera yo que nos pudieras dar tu opinión respecto al tema de Ricardo Agüed, que ves que acaba de salir ahorita del encargo que tenía en las aduanas, y supuestamente este movimiento viene muy dirigido para sustituir a Cuitlagua ahorita en diciembre. ¿Tú lo ves viable? ¿Ves que va por ahí la cosa o definitivamente no tiene ningún sentido? No, a mí me parece que el senador Agüed, insisto, hizo un trabajo excelente en el encargo que recibió del presidente de la República. Tuvo un reconocimiento del presidente para él de manera expresa en una de sus llamadas conferencias mañaneras. Creo que Ricardo Agüed tiene una historia de honradez, de eficacia administrativa muy merecida, y creo que va a seguir haciendo un excelente papel en el Senado como lo venía haciendo. No creo tampoco que ganemos mucho los veracruzanos especulando sobre una salida que a juicio mío no existe. No veo en ningún escenario para Veracruz. El gobernador Cuitlagua García fue electo por 6 años por mandato de los veracruzanos y creo que va a cumplir con el mandato como debe ser. Oye, Amado, y para ti, ¿qué hay para el 21? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus planes de futuro? Pues el 21, desde luego, concluye nuestra legislatura. En lo personal, soy un diputado de reelección, Raúl. Vamos a ver qué dice mi partido. Para mí, lo más importante es que el proyecto de Morena se consolide. Yo voy a estar en ese proyecto en lo que mi partido considere que yo puedo ser útil, en la promoción, en la línea de batalla, en el respaldo a la política y a los candidatos o candidatas que mi partido puede impulsar. La verdad es que me parece que en este momento el tema de Morena es un tema que está en proceso de reorganización en un momento difícil, pero estoy cierto que los postulados que animaron a la construcción del partido van a aparecer con intensidad en la plataforma que se pueda presentar en las elecciones que en su momento se presenten. Lo cierto es que han sido suspendidas elecciones en algunos estados. No tengo conocimiento de cómo se van a reactivar y me parece que ello tiene mucha lógica de cara a la contingencia sanitaria que vivimos. Oye, y por último, el año que viene Morena ya se va a enfrentar a unas elecciones completamente diferentes, obviamente debido a que el desgaste natural del poder, ¿no?, que le pasa a cualquiera que gobierna, y bueno, ha perdido, digamos, punch impresionante que trae el presidente, y obviamente Morena ahora sí va a participar como un partido, digamos, a la par de los demás. ¿Tú lo ves esto así o crees que todavía el efecto Andrés Manuel va a servir para impulsar a Morena otra vez? Bueno, Morena siempre ha participado, Raúl, a juicio mío, como un partido más. Nunca ha sido beneficiario de los favores del poder público. Recordemos que este éxito electoral que hubo en el 18 no se apuntaló en los gobiernos de los estados, en los gobiernos municipales, en el gobierno federal, sino surgió de una necesidad y de una percepción de cambio de la sociedad mexicana. A mí me parece que el 18 lo que hizo fue invertir la pirámide política. Me parece que la llamada clase política tradicional fue expulsada de la urna no solamente por un hartazgo. A mí me parece que el tema lo podemos usar como una voluntad manifestada de cambio.
más que de hartazgo, porque creo que el hartazgo venía de muchos años antes, sino que se catalizó en un partido político que es Morena, en un liderazgo carismático que es Andrés Manuel. Creo que ahí están estos factores que determinaron ese cambio. Creo que vamos a ser un partido político competitivo frente a otros, como siempre, y creo que vamos a tener buenos resultados en las urnas en el 21. Pues muchísimas gracias, Amado, por esta entrevista, y bueno, ya estaremos ahí platicando contigo en adelante en futuros temas que tengamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Raúl, un abrazo muy afectuoso, muchas gracias a ti. Hasta luego.